Hoy iniciamos un nuevo Genoma Work Talks, un espacio donde estaremos conversando con distintos referentes de la industria sobre diversas temáticas. Por ejemplo, diversidad, liderazgo, selección, atracción del talento, entre otros. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este espacio por acompañarnos y también por disfrutar de esta conversación. Yo soy Andrea de Genoma Work y me acompaña Felipe. Hola André, ¿cómo estáis? ¿Cómo están todos? Primero que nada, bienvenidos a otro Genoma Work Talk. Este es el segundo espacio que tenemos de esta índole, así que estamos muy felices. Y hoy nos acompaña Denise Goldfarb, que en su larga carrera como profesional de recursos humanos se ha desempeñado como Chief People Officer y líder de gestión de personas en grandes empresas como Microsoft, Walmart, Falabella, Telefónica, y además es profesora de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y de LinkedIn. Y además es mentora en WOMAP y en Startup Chile. Así que ahora voy a invitar a la transmisión a Denise. Te damos la bienvenida, Denise. Es un gusto contar con tu participación. Estamos muy felices, así que bienvenida. Bueno, muchas gracias Felipe y Andrea, feliz de estar acá, así que un saludo también a todos los que nos están escuchando. Buenísimo, muy contentos de tenerte acá y bueno, queremos ya preguntarte sobre varios temas ahí que hemos estado investigando. Lo primero, Denise, es que sabemos que tienes una gran trayectoria en el mundo de gestión de personas y sabemos que has enfocado tu carrera sobre temáticas, por ejemplo, ligadas a reclutamiento y selección y atracción de talento. En base a eso, ya tú ahí, larga experiencia, ¿qué estrategias integrales consideras relevantes al momento de potenciar la atracción de talento? Bueno, a ver, creo que este tema ha ido evolucionando en el tiempo y creo que las áreas de recursos humanos hemos aprendido muchas de las estrategias que usa el área de marketing en relación a cómo establece una propuesta de valor desde el aspecto comercial, en cómo difunde esta propuesta y cómo a través de esa manera atrae clientes. Es un poco la misma lógica que estamos usando ya desde hace algunos años en las áreas de gestión de personas para establecer una propuesta única, pero que no le hable al cliente, sino que le hable a ese futuro candidato y que también le hable a mi propio equipo. ¿Cuál es esa propuesta única y diferenciadora que tenemos nosotros y que hace que nos sintamos orgullosos de trabajar acá o que queramos trabajar en esa empresa? Así que yo te diría que eso ha sido una novedad y se da como un paralelismo entre las áreas de marketing, las áreas comerciales, con lo que sucede en el mundo de personas. Y cada empresa, junto con tener la definición de su oferta y su propuesta de valor de negocio, es importante que tenga esa propuesta de valor que va a tener como marca empleadora. ¿Qué es lo que te hace único? Único con respecto dentro de tu industria a tus competidores y qué es lo que te va a hacer atractivo también para que las personas quieran trabajar contigo. Así que el Employee Value Proposition, que se llama en el fondo, es algo que hoy día es fundamental que las empresas tengan, y no solamente que tengan declarado y diseñado, que se tiene que hacer mediante un proceso de planificación estratégica, entendiendo bien a quiénes yo quiero atraer, a quiénes en el fondo, qué les interesa a ese público en el fondo, que yo quiero que se sientan atraídos también por mi marca, y trabajarlo a un nivel profundo. Esto no se trata solamente de un eslogan, no es solamente una campaña, sino que son valores y es una promesa que yo tengo que lograr que se permeabilice en mi cultura organizacional. No saco nada con decir, oye, somos una empresa súper innovadora, una empresa donde se ve la diversidad e inclusión, y resulta que la persona entra y resulta que no se innova, que se castiga el error, o sea, no está concordando lo que yo digo como empresa, como propuesta de valor o como promesa, con la experiencia del colaborador. Entonces, eso es algo que tiene que tener una coherencia que va a ser fundamental. Qué interesante, porque claro, hablas como de distintas capas de estas intervenciones, desde una declaración o una ideación de esta propuesta de valor, o incluso a actividades más concretas, de cómo yo voy permeando esto a lo largo como del ciclo de vida de los colaboradores, incluso, desde que están en el inicio hasta que están adentro. Ahí, Denise, ¿recuerdas algún ejemplo, alguna práctica, sobre todo pensando en esta audiencia que nos está viendo y que dice cómo yo puedo transmitir esta propuesta de valor con algo
quizás más concreto, ¿cómo lo has hecho tú en el pasado? O también algún ejercicio que hayas interiorizado o hayas llevado a la práctica que te haya servido, por ejemplo, por este tema. Bueno, creo que acá es importante entender que esto es una estrategia multicanal. Yo creo que no hay una vía única por la cual tú tienes que difundir. O sea, a ver, obviamente que esto deberá estar alojado en tu portal de empleos, ya de que quede reflejado qué es eso único que tú estás prometiendo en el fondo como oferta a las personas para que se unan a trabajar contigo. Pero también creo que hay otras instancias que hoy día se han vuelto muy relevantes, el uso de redes sociales también, el uso de no solamente LinkedIn, que tal vez es la que más asocia, sino que un Instagram, un TikTok también son probablemente hoy día nuevos canales que están teniendo también mucha importancia a la hora de llegar con un mensaje a distintas audiencias. Pensando también, por ejemplo, que nosotros tenemos hoy día hasta 5 generaciones trabajando en un mismo lugar, probablemente vas a tener que diseñar esta estrategia multicanal. Entonces, probablemente para los más jóvenes les llegue un TikTok, para las personas más adultas van a preferir otros canales y también creo que es importante considerar los canales en el fondo que tienen también un tema más de ida y vuelta, no solamente en el fondo de que sean informativos, sino que permitan, por ejemplo, la participación, un webinar donde te puedan hacer preguntas, donde tú comentes cosas de cómo se vive hoy día, por ejemplo, la cultura de las oportunidades de desarrollo, cómo vivimos nosotros nuestro proceso de transformación digital, que sean, por ejemplo, eventos abiertos, presenciales, híbridos o remotos. Creo que esa comunicación en 2 vías también es algo bien importante hoy día. Buenísimo, sí, de todas maneras, me hace mucho sentido. Muy, muy interesante. Yo me quedé pegado con la parte que comentaste lo de marketing, porque amo el marketing, siempre me he desempeñado en esa área, así que sí, y ahora como trabajando en recursos humanos, en el área de marketing, nos hemos dado cuenta de algo súper parecido, al final, que son muchas habilidades de marketing que se usan para recursos humanos y en especial para atracción de talento. Y muy relacionado a todo lo que decías, como, no sé, tener una mentalidad marca y comunicar el valor de la empresa, que en este caso sería como la marca empleadora en el caso de los reclutadores. También estar al día como con las tendencias de lo que hacen las otras empresas, la competencia, las tendencias, qué es lo que se hace en reclutamiento y selección, y tener habilidades de venta también, como tal como uno vende un producto o un servicio, tener habilidad de vender a tu empresa y que quieran trabajar contigo, y para eso, claro, se necesitan habilidades sociales, capacidad de negociación, qué sé yo, pero sí, me quedé ahí pegado con lo de marketing, que lo encontré bien, bien interesante y tiene mucho que ver al final con la atracción de talento, creo yo. Totalmente, Felipe, súper de acuerdo. Tal vez los que trabajamos en el área de gestión de personas no somos tan conscientes de esto, pero nosotros todo el rato estamos haciendo una función comercial. Cada vez que tienes una entrevista, cada vez en el fondo que busca esos argumentos para que ese candidato encuentre ese match, ese enganche que realmente le haga sentido trabajar en tu empresa. Vender cuál es el propósito, qué es lo que, cómo tú puedes trascender a través del trabajo, cómo tú puedes acceder a oportunidades de desarrollo, cómo puedes acceder, por ejemplo, a balance vía-trabajo, son elementos muy, muy importantes que además después de la pandemia hoy día son cruciales a la hora de elegir entre un trabajo y otro. Los temas de flexibilidad, estar muy al día y hacer estos benchmarks constantemente también de cómo ha ido evolucionando la propuesta de valor de las distintas empresas, de las distintas industrias, es algo fundamental, estar haciendo constantemente estos monitoreos de mercado para entender cuáles han sido hoy día, cuáles son hoy día las nuevas necesidades que tiene este segmento que tú quieres atraer, porque la verdad es que ha cambiado mucho. Y vemos ejemplos como los fenómenos de la gran renuncia, del quiet quitting también que se está usando últimamente, que han hecho replantearse a las personas si realmente quieren estar en el lugar de trabajo donde están hoy día y de repriorizar qué es lo que es importante para ellos en sus vidas. Y entonces creo que hoy día la vara que tienen los candidatos a la hora de elegir un trabajo es mucho más alta que la que tenían antes de la pandemia. De todas maneras, sí. Qué importante lo del Employee Value Proposition. Bueno, siguiendo ahí con las preguntas, un poco hablar de diversidad e inclusión. Y bueno, yo creo que los tres sabemos, y la mayoría de la gente, que cada vez es más necesario incorporar
talentos diversos para alcanzar mejores resultados. Entonces, muchas organizaciones ya están aplicando esto a fondo, entonces queremos saber un poco en tu experiencia, Denise, que nos cuentes cuáles crees que son los elementos clave que debe tener un proceso de selección para que sea diverso e inclusivo. Buenísimo. Mira, antes de contestarte, quería hacer mención a algo que comentaba Mario Mora de Employers for Youth. Él hace todos los años el ranking de cuáles son los lugares preferidos por los jóvenes profesionales. Y contaba que uno de los 3 elementos diferenciadores, fíjate, era el tema de diversidad e inclusión. Es uno de los elementos hoy día más valorados por los jóvenes a la hora de elegir dónde quieren trabajar. ¿Cómo hacer esto una realidad? O sea, a ver, primero, creo que no basta solamente tener un proceso que te asegure el tema de diversidad e inclusión, sino que creo que internamente a nivel de la cultura es importante que la empresa también refleje eso. O sea, no saco nada con tener un proceso que tal vez asegure que haya una participación de distintos candidatos, pero a la hora de entrar a la empresa vemos en el fondo que hay mucha inequidad a nivel de, no sé, mujeres y hombres en cargos de liderazgo, que no hay tal vez respeto por ciertas minorías también dentro de la empresa. Creo que eso es un primer punto, o sea, de que no sea algo solamente que se anuncie en un proceso de selección, sino que hay un correlato también a nivel de cuál es la vivencia y la cultura organizacional. Así que yo partiría por ahí. El cómo se puede hacer y cómo se puede garantizar, creo que hay distintas cosas relevantes. Por un lado, declarar dentro del aviso, cuando tú publicas un cargo, que la empresa no hace discriminación. Discriminación por raza, por género, por edad, por religión, por orientación sexual. La verdad es que hay una larga categoría en el fondo de cosas que creo que es importante decir por qué tú no estás discriminando, ¿ya? Y lo segundo creo que es también hacer una revisión de quiénes son tus candidatos. No solamente el corte de género, que yo creo que tal vez es lo más evidente, el fondo de asegurar que en una terna ojalá lleguen hombres y mujeres, ¿ya? Obviamente no que queden mujeres porque son mujeres, sino que mujeres que realmente cumplen con todas las cualificaciones. Eso es muy importante. Y también ver qué apertura hay, por ejemplo, en otros temas como la edad. De que yo tenga personas de distintas edades también participando dentro de un proceso de selección, también es algo que es bastante relevante en el fondo con lo que estamos viviendo hoy día. El tema de raza también, y también asegurar cómo tenemos procesos inclusivos. Por ejemplo, las entrevistas virtuales ha sido algo que ha facilitado también el acceso a más personas a procesos de selección. Personas que tal vez tienen una discapacidad física, el antes tener que trasladarse a un lugar físico para hacer una entrevista, era tal vez algún tema que no necesariamente era tan fácil. Y cuando tú haces entrevistas virtuales, de esa manera también facilita y permites mayor acceso a un mayor grupo de personas. Entonces, es un cambio que ha habido también después de la pandemia principalmente y que hace que los procesos sean más inclusivos junto con asegurar quiénes son tu pipeline de candidatos que vengan en el fondo también de distintos lugares. Y creo que ahí es importante tal vez ir más allá de lo evidente. Tal vez cuando tú tienes algunos cargos, no te va a postular candidatos con diversidad. Y creo que ahí está también en la mano de la empresa el cómo poder tal vez hacer una búsqueda incluso más proactiva para buscar ampliar ese rango de candidatos y poder tener una mayor representatividad. Perfecto, sí. Y me imagino como un ejemplo así, no sé, estar en alguna empresa y que en algún momento un equipo, una persona se dé cuenta como, chuta, no estamos aplicando ni diversidad ni inclusión tanto en la organización en sí como en fomentarla y tampoco en la selección. Entonces, quiero saber si tienes algún ejemplo de algún programa o algún proceso que hayas aplicado en tu experiencia en alguna empresa en la que has estado que fomente esto tanto en la parte de la selección como en la parte cuando ya son colaboradores. A ver, yo me iría tal vez más a la parte cuando ya son colaboradores, en el fondo, ya que ya hablamos de la parte de selección. Probablemente donde se me ocurren más ejemplos es la parte de equidad de género. Y yo sé que de repente la gente dice, oye, pero ¿por qué se habla tanto de equidad de género? Y la verdad, cuando tú empiezas a ver temas de cómo está compuesto hoy día nuestra sociedad, tenemos 50% hombres, 50% mujeres. Y pese en el fondo a que estamos distribuidos mitad y mitad, siguen habiendo muchas diferencias, especialmente en industrias que son más masculinizadas.
industrias productivas, toda la industria minera, por ejemplo, es un desafío. Y es un desafío porque también hay un tema que viene de antes, que tiene que ver con las elecciones de carrera. Las mujeres en general tienen una historia de elegir más carreras que tienen que ver con el servicio, ¿ya? Que con lo que tiene que ver en el fondo con las ingenierías. Entonces, ahí, por eso también es un desafío de cómo poder encontrar a personas en el fondo que ojalá sea lo mejor distribuido en esos dos rangos. ¿Qué se puede hacer a nivel interno? Creo que el establecer programas de desarrollo donde se impulse también el avance y el desarrollo de carrera en el fondo de grupos que nosotros queramos fomentar es una cosa súper importante. No solamente mujeres, por ejemplo, también de los más jóvenes, también de poder identificar jóvenes potenciales, hombres y mujeres en el fondo que nosotros veamos que tienen un gran potencial de desarrollo y queremos fomentar su crecimiento dentro de la empresa, se pueden establecer programas de mentoría. Creo que eso es una práctica que en los últimos años ha cobrado bastante importancia. Es una práctica también que en momentos de escasez a veces uno dice, oye, es que yo no puedo hacer ningún programa de desarrollo porque tal vez no tengo presupuesto. La verdad es que la mentoría es principalmente un tema que tiene que ver con generosidad, tiene que ver con invertir tu tiempo en el crecimiento de otra persona, entonces es algo que perfectamente se puede hacer dentro de las empresas. Tiene que haber una guía, obviamente, en el fondo de cuántas sesiones se tienen que hacer en una mentoría, cuáles debieran ser más o menos la estructura que poder seguir, pero principalmente en una mentoría, tú a través de tu experiencia ayudas y guías y orientas a otra persona en cómo puede crecer. A un joven potencial, por ejemplo, que recién está entrando a la empresa, que tal vez lleva un año, poder orientarlo en cómo puede seguir creciendo. A mujeres que tal vez en el fondo son muy buenas en lo que están haciendo, pero tal vez tienen un poco de susto tomar un rol de liderazgo porque no saben si van a poder complementarlo con sus vidas personales. Entonces, creo que hay distintos ámbitos donde la mentoría puede ser muy, muy interesante, muy útil también, como para poder tener otras perspectivas. Hay muchos mitos a veces también que uno tiene que están más alojados en la cabeza y creo que el tener esta conversación con alguien que te da una perspectiva distinta es algo bien valioso y muy útil. Y lo digo también en base a mis casi 6 años de experiencia como mentora. Demasiado buena respuesta. Qué bueno. Siento que además para complementar, puede ser que muchas empresas como que, ya, además de querer como impulsar la diversidad y la inclusión dentro de la empresa, por el hecho de que es importante, por sentido común, ética, además yo creo que las empresas no saben que la diversidad e inclusión también genera mejores resultados en muchos sentidos. O sea, como que no solamente es aplicar diversidad e inclusión porque se debe hacer, sino porque también genera mejores resultados. O sea, hace poco ahí con la Ante nos leímos un artículo de Deloitte que nos dice que la inclusión y la diversidad, al final, la empresa tiene dos veces más posibilidades de cumplir o superar su objetivo financiero. Por ejemplo, 3 veces más opciones de tener alto rendimiento, 6 veces más oportunidades de ser innovadoras, por ejemplo, y así con más probabilidades de lograr resultados comerciales. Entonces, como que por un lado está el lado de tener que aplicar la diversidad e inclusión por temas básicos, y el otro es porque también genera mejores resultados. Entonces, yo creo que muchas empresas no saben eso también. Mira, totalmente de acuerdo con lo que están mencionando. Creo que se asocia, por un lado, también a innovación. En la medida que tú tengas miradas distintas, personas que tengan experiencias complementarias, obviamente van a poder cubrir mayor cantidad de temas. Van a poder también representar mejor a distintos segmentos de la sociedad y creo que obviamente ese tema como de la empatía o como de entender y conectar con las distintas necesidades de tus clientes, de tus stakeholders, es algo que te da una ventaja competitiva. Y para mencionar algo que está también muy, muy en boga hoy, que tiene que ver con los directorios, creo que ahí es uno de los ámbitos donde más se está reflejando lo que acabas de decir. Los directorios en general eran muy homogéneos, ¿ya? Por decir, donde todos, la verdad, tenían probablemente un perfil muy parecido, principalmente 3 carreras, ingeniero comercial, ingeniero civil, abogado, gran mayoría hombres. Recién este año llegamos a superar el 12% de mujeres de participación en directorio, pero me voy más allá del tema del género. Creo que el no incorporar a personas que tengan
otras carreras, que tengan otras experiencias, que vengan de otros campos, te limita mucho la visión. Te limita, por ejemplo, el reconocer algunos riesgos que puede estar teniendo una empresa, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, la CMF le pide a las empresas que hagan un reporte de ESG, de cómo están evaluando en el fondo los temas que tienen que ver con el ambiente, con la sociedad, con la gobernabilidad. Entonces, hoy día es un requerimiento que por distintos lados se está buscando. Las empresas hoy día se están moviendo en un entorno mucho más complejo que antes. Ya no solamente se pueden fijar en temas de rentabilidad, sino que realmente es importante que tengan una mirada 360 de cómo están siendo también una buena empresa, una buena corporación con todos sus stakeholders. Y para eso, tener un directorio diverso es algo que te permite tener esta mirada mucho más complementaria y poder levantar ante los riesgos y hacer una mejor gestión. Sí, increíble, porque algo que me llevo de esta conversación es que podemos hacer muchas cosas de entrada, ¿cierto? Y a veces muchas empresas se quedan ahí, ok, hago procesos, busco como esta diversidad, pero ¿qué hago para efectivamente potenciar que la cultura permita esa participación a la que queremos llegar? Y a veces se nos olvida que ese es un trabajo que creo que, no sé si es más difícil que el otro, creo que es difícil saber eso, pero que es súper necesario a la par, finalmente. Totalmente. Buenísimo. Así que es algo que han cambiado los tiempos y creo que es importante ir adaptándose a eso y la diversidad y la inclusión es parte de esta nueva mirada. Súper. Vamos avanzando con otros temas, Denise. Hoy, muchas organizaciones tienen el foco en generar una experiencia distinta y lo hemos venido conversando en esta sesión. Vemos que los colaboradores, en el fondo, la vivencia que van teniendo repercute directamente, por ejemplo, en la versión o en el fondo, la mejor versión que pueden mostrar de sí mismos en sus labores o en su trabajo, por ejemplo, mejorando su engagement e incluso su desempeño dentro de las organizaciones. De hecho, esto se vincula de alguna manera con Genomaboard. Tú nos contabas que, en el fondo, has probado la plataforma y sabes que desde nuestro lado potenciamos la experiencia de los candidatos y esto a través de una plataforma que busca entregarles una experiencia con evaluaciones basadas en juego. Así que te queremos preguntar también, desde tus aprendizajes, ¿en qué momento se puede partir trabajando la experiencia de estos colaboradores que entran a una organización? ¿Es cuando ya están con una patita adentro o empieza antes, por ejemplo, en el proceso de reclutamiento, por ejemplo? Bueno, súper buena pregunta. Bueno, primero creo que todo el concepto de la experiencia del colaborador sigue siendo algo muy incipiente y creo que las empresas recién lo están empezando a ver, recién lo están empezando a entender. Y para mí me gusta el enfoque del autor Jacob Morgan, que habla de que la experiencia del colaborador tiene 3 patitas o 3 pilares que tienen que ver con la cultura organizacional, los espacios de trabajo y la tecnología. Entonces, tener siempre esos 3 elementos en consideración. Para mí la experiencia del colaborador parte de antes de todo lo que dijiste. Yo creo que parte cuando la persona ni siquiera está participando en un proceso de selección. Es todo lo que yo escucho sobre una empresa sin haber sido candidato, lo que yo escucho a través de las noticias del diario, lo que yo escucho a través tal vez de un webinar donde participan distintas empresas, lo que yo escucho en un asado donde escuché a una persona que trabaja en esa empresa y que hablaba con cariño o con disgusto de la empresa donde está. Creo que de ahí parte la experiencia del colaborador y es como la fase previa que también todos debiéramos cuidar, o sea, cómo logramos tener también una difusión consistente de cómo es trabajar en esta empresa y que todos los touch points que yo tengo, ojalá que la información que me llega sea la misma, tanto desde cuando tal vez yo estaba más lejana en la empresa, a cuando yo fui un candidato y me tocó entrar a la plataforma, me tocó interactuar, resulta recibí feedback, no recibí feedback, qué pasaba con los tiempos de respuesta también es una cosa importante, me hicieron llenar la misma información más de una vez, creo que también es algo que el candidato se siente mucho más respetado cuando completa la información una vez y no le preguntan las mismas cosas más de una vez. Creo que eso es un elemento que tal vez no le hemos tomado la importancia todavía de cómo es. Y obviamente después hay otros procesos, otras etapas que son también muy importantes, como por ejemplo la etapa de inducción, la etapa del onboarding, cómo fue mi primer día. ¿Se cuidó la experiencia o tal vez resulta que en mi primer día no sabía con quién hablar, no me presentaron a mi equipo, almorcé solo? Creo que son elementos que tienes que cuidar, pero para mí la experiencia del colaborador parte mucho, mucho antes y parte cuando ni siquiera la persona
está postulando a la empresa. Y es todo lo que se dice de esa empresa, qué es lo que yo escucho, cuál es ese sentiment, ese sabor que me queda de una empresa. ¿Me da buena espina o no me da buena espina? De acuerdo a lo que yo veo en redes sociales, de lo que yo veo de comentarios, por ejemplo, de colaboradores de esa empresa. Esos comentarios espontáneos, en el fondo, que la gente hace en sus redes sociales también, son comentarios positivos, reflejan que tienen cariño por la empresa o no. Qué interesante, porque justamente creo que es muy real lo que planteas. En el fondo, todos nos hemos enterado de empresas, todos tenemos como know-how o ciertas como más que sensaciones, percepciones sociales sobre ciertas organizaciones o marcas. Entonces, es interesante que ese impacto no es aislado. Finalmente, de todas maneras, influye en esa toma de decisiones de participo o no participo, incluso. Puede ser como súper temprano. Y algo que comentabas, Denise, y me parece súper importante, es el tema de los onboardings o las inducciones, que tal como decías, hoy en día la experiencia del colaborador sigue en un peldaño quizás donde falta, hay muchas oportunidades hoy en día, y claro, el onboarding es algo súper patente, muy visible y que hay muchos estilos en las organizaciones y que tiene un impacto directo, en el fondo, en la percepción y el aprendizaje sobre todo. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso, de repente? ¿Cómo has hecho tus onboardings tú, por ejemplo? Bueno, para mí es un desafío constante los onboardings y creo que había un cambio muy importante recientemente. Creo que los onboarding la gran mayoría de los casos siempre se ha diseñado en el mundo presencial. Y nos pasó durante la pandemia que muchas empresas tuvieron un año o hasta un año y medio trabajando en formato remoto. Muchas veces no se preocuparon de rediseñar su proceso de onboarding. Y resulta que había muchísimas cosas que tenías que readecuar. Hay personas que entraron a trabajar y no conocieron a su jefe presencialmente hasta 5 meses después. ¿Cómo me conecto el primer día, por ejemplo? Entonces, toda la parte que tiene que ver con la tecnología pasa a cobrar mucha más relevancia cuando estás en un formato remoto. Que el computador no te llegue el primer día, sino que te tiene que llegar antes, por ejemplo. ¿Cuáles son esos elementos de que te identifican con la empresa también? De que tú los puedas tener también de una manera temprana, especialmente si todavía no vas a poder ir en la oficina. En un formato híbrido, ¿cómo logramos en el fondo lo mejor de los dos mundos, lo presencial y lo virtual? Entonces, creo que hoy día, de todas maneras, es importante darle mucho crédito a la tecnología, a cómo la tecnología es algo que nos va a ayudar a conectar, nos va a establecer una dinámica también colaborativa de trabajo, nos permite, por ejemplo, entregar información previa que sea relevante sobre la empresa, poder compartir videos, poder compartir en el fondo un site, aplicaciones también en el fondo para que las personas puedan conocer los beneficios de la empresa, protocolos, puedan conocer sus liquidaciones de sueldo también de una manera como más cercanas. Hay, la verdad, hoy día una infinidad de ofertas y de posibilidades que nos entrega la tecnología. Y también hablo de los dos extremos. La tecnología creo que es muy importante dentro de este diseño de la experiencia onboarding y también el factor humano. Y creo que no hay que quitarle mérito a todo lo que es la parte tal vez un poco más tradicional de que mi jefe me dedique tiempo el primer día, que me presente mi equipo de trabajo, que me cuente cómo trabajan, que tenga, por ejemplo, un onboarding buddy, porque mi jefe tal vez va a estar muy ocupado, me va a recibir, pero después va a estar en reuniones, entonces que pueda tener tal vez algún compañero de trabajo, que sea alguien a quien le puedo yo preguntar las cosas más cotidianas, también es algo importante. Y también acordarse que hay dos tipos de inducciones. Hay una inducción que es la inducción como más genérica, más corporativa, que probablemente va a haber un programa común para todas las personas que entran, pero la inducción al cargo creo que sigue siendo el principal desafío en las empresas. ¿Cómo puedo yo asegurar una buena inducción al cargo? Y que en general cuando uno dice, no, mi inducción dura un día, una semana, yo creo que eso es poco realista. Yo creo que ninguna inducción dura una semana. Probablemente ninguna inducción dura ni siquiera un mes. A mí me pasó cuando entré a trabajar a una empresa de tecnología, que pregunté cuánto duraba el onboarding. Y mi jefe muy serio me quedó mirando y me dijo, el onboarding dura un año. Y yo no sabía si reírme o no. Yo dije, esto es broma, o sea, ninguna inducción puede durar un año. Y tú sabes qué me pasó, que me di cuenta que la inducción duraba un año. Porque era una empresa que tenía muchos hitos, muchas celebraciones, muchos eventos, y hasta que tú no vivías 4 trimestres de comprender el ciclo completo, no terminabas de entender la complejidad de la empresa. Entonces creo que es algo que en general está subestimado, el dedicarle tiempo al onboarding, y creo que es algo crítico.
algo que también te marca muchísimo a cómo va a ser todo tu futuro en la empresa. Creo que uno además entra desde fuera con un montón de expectativas y creo que ese onboarding te va a demostrar tomaste la decisión correcta o no en base a si coincidió lo que te habían prometido durante el proceso de selección y si coincide en el fondo con lo que viviste también en esas primeras semanas o esos primeros meses. Buenísimo, porque claro, quizás el foco de la mirada como más tradicional del onboarding es como este checklist de hitos, como de ok. Pero en realidad es bien interesante esta experiencia que nos contabas porque es el foco en el aprendizaje de cada colaborador y cuánto dura puede variar mucho, depende del cargo, de la empresa, como decías tú, de varios factores. Entonces, súper buena conversa, sí. Lamentablemente, la última pregunta de la sesión, lo hemos pasado muy bien, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar un poquito a algo que ya hemos hablado ya, como que ha salido en las preguntas anteriores y un tema muy importante a conversar. Y esto nace de que sabemos que has construido a lo largo del tiempo una gran trayectoria como referente en gestión de personas, recursos humanos, como hablamos antes, convirtiéndote en una gran líder mujer en la industria, ¿ya? ¿Cuáles crees, Denise, que son las barreras, ¿ya?, que tienen las mujeres para posicionarse en roles de liderazgo o de mayor responsabilidad hoy en las organizaciones? Bueno, salió bastante dentro de la conversación, pero creo que sigue siendo un desafío bien pendiente. Miren, mi experiencia como mentora de otras mujeres, creo que algo que se repite muchísimo es que a las mujeres nos cuesta creernos el cuento. No sé si es que somos como muy perfeccionistas, esperamos estar como muy seguras de algo a la hora de atrevernos a tomar, por ejemplo, riesgos o atrevernos en el fondo a postularnos a una promoción o cambiarnos de trabajo, y creo que eso es algo que se presenta bastante. Y ahí yo creo que es muy útil lo que comentábamos antes también del tema de las mentorías, o sea, de poder tener tal vez una mirada externa de alguien que te pueda dar una opinión mucho más objetiva con respecto a estás preparada, no estás preparada para un cambio, para tomar el liderazgo sobre un proyecto, si estás o no preparado, por ejemplo, para seguir creciendo dentro de la organización, creo que es una ayuda bien importante. Hay otras cosas que son, voy a dar un dato que es una realidad, y de hecho salió publicado este año en un estudio que se hizo del uso de redes sociales aquí en Chile. Se hizo un estudio para entender en el fondo cuáles eran los segmentos de la población que usaban más ciertas redes sociales y otras. Bueno, ¿y qué aparece? Que la principal red profesional del mundo, que es LinkedIn, adivinen quién la usa más, los hombres. Las mujeres tienen una subutilización de la red de LinkedIn, que no solamente para buscar empleo, es una red también que te permite hacer networking, te ayuda a conectar, a hacer benchmark, te permite acceder a mucha información y actualizarte. Bueno, y es una red que está subutilizada por las mujeres, está demostrado que las mujeres tenemos menos contactos en LinkedIn y se usa mucho menos. ¿Y qué se usa mucho más? En el segmento de las mujeres se usa más un Instagram, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay mucho más foco en conectar con familiares y con amigos que el foco laboral. Entonces, creo que es algo que es importante compartir, entender, darnos cuenta en el fondo de qué tipo de conversaciones tal vez pueden estar faltando. Y creo que no tener miedo a decir qué es lo que quiero, que no nos dé vergüenza. Oye, ¿sabes que a mí me encantaría tener este cargo? Creo que son conversaciones que tenemos que empezar a abrir. Y creo que esto depende del apoyo tanto de hombres como de mujeres para que suceda. Muy de acuerdo, en verdad, muy de acuerdo. Y siguiendo con esto de creerse el cuento, ¿cuáles serían como las claves del liderazgo femenino que hacen a una mujer creerse el cuento, básicamente? Bueno, puede sonar como medio obvio, pero yo creo que hay un tema como de confianza personal que es relevante. Creo que en esto es útil el tema de tener claros cuáles han sido tus logros, dar visibilidad tal vez a mujeres que han tenido como un rol importante, que han tenido logros, creo que también es algo que ayuda dentro de ese camino. El establecer redes de contacto también, redes de apoyo, creo que es algo muy importante también para esa mujer, en la medida que pueda pedir opiniones o que pueda pedir ayuda, yo creo que es algo que es fundamental. Y fuera del trabajo, creo que también es muy importante para las mujeres tener parejas o tener un entorno familiar que te ayude, ¿ya? No sé,
la verdad, un caso personal, mi marido siempre ha sido súper apoyador de mi carrera. Yo he tenido a veces algunos cargos que he tenido que viajar bastante, yo tengo 2 niños y la verdad es que nunca me ha puesto ningún problema en el fondo como para apoyar mi desarrollo profesional y creo que eso es fundamental. Así que me siento como bien afortunada de tenerlo a él como pareja y bueno, creo que es algo que obviamente ayuda muchísimo a que las mujeres también puedan cumplir sus sueños laborales. Quizá hay algo que también veo como un factor, ahí me cuentas si estás de acuerdo, pero es justamente ver a otras mujeres dentro de una organización que tienen esos roles de liderazgo, porque claro, si vemos, no sé, que estos roles están compuestos mayoritariamente por hombres, cuesta atreverse. Entonces como que es como un loop constante que va en sí. Entonces yo te diría que también puede ser un factor relevante estos mismos programas que conversamos de mentorías de desarrollo e ir viendo a escalar a estas mujeres también. De todas maneras, Andrea, está súper demostrado que el tener estos role models en el fondo, de poder ver a otras mujeres también que están en un lugar de liderazgo, o mujeres que tienen roles, por ejemplo, importantes en sectores donde tradicionalmente han estado hombres. Por ejemplo, acaban de nombrar una vicepresidenta de personas en Codelco mujer por primera vez en la historia en una empresa minera. Creo que obviamente son hitos que abren mucho más camino en el fondo para que otras mujeres también se atrevan. Que, bueno, esa era la última pregunta de la sesión, así que, no, en verdad, muchas gracias, Denise. Hemos hablado de cosas muy interesantes. Ahí, si quieres, André, puedes también comentar del cierre y cómo vamos a mostrar esto en las redes sociales y eso. Sí, pues, bueno, primero, Denise, agradecerte, ha sido una grata conversación, hemos podido aprender mucho, al menos hablo por mí, he aprendido mucho en esta conversación, imagino que todos aquellos que nos van a ver también, y por eso les agradecemos a todas las personas que se conectaron a la transmisión, y también los dejamos invitadísimos a estar bien atentos a nuestras redes porque se vienen más Genoma World Talks. De hecho, esta conversación va a quedar grabada en YouTube y en LinkedIn para que la puedan revisar, y atentos a todas las sesiones que se vienen. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Denise. Chao. Nos vemos. Chao.